Capítulo 1. El poder oculto en la palabra. El ser humano es el único animal capaz de construir imperios con palabras y también de destruirlos con ellas. Cada civilización que recordamos, cada movimiento que transformó el curso de la historia, cada idea que cambió la manera en que vemos el mundo, comenzó con palabras pronunciadas en el momento justo. Y al mismo tiempo, cada guerra desatada, cada corazón roto, cada confianza traicionada, también nació de una palabra mal dicha, apresurada, lanzada sin pensar. El lenguaje es el filo de una espada invisible, con él podemos levantar puentes o levantar muros, sanar heridas o abrirlas aún más, encender la esperanza o sofocar el alma. Pero aquí está la verdad que pocos quieren aceptar: hablar sin pensar es como disparar sin apuntar. Y vivimos en una época donde la mayoría dispara sin cuidado, opinando sin conciencia, respondiendo sin reflexión, reaccionando con la inmediatez de un instinto sin razón. Las redes sociales, los debates, las conversaciones cotidianas, están llenos de voces que suenan fuerte, pero que carecen de profundidad. Nos hemos vuelto rápidos para hablar, pero lentos para pensar. Y esa desconexión nos está costando caro. Piensa en Abraham Lincoln, un hombre que comprendía el peso de cada palabra. Él sabía que en su boca no solo había frases, había destinos. Una declaración mal construida podía dividir aún más a una nación ya fracturada. Por eso Lincoln reflexionaba antes de hablar, escribía borradores de discursos enteros que después releía en silencio, corregía, meditaba. No hablaba para llenar el aire, hablaba para mover almas. Cuando pronunció su famoso discurso de Gettysburg, lo hizo en menos de 3 minutos. Y sin embargo, esas breves palabras siguen resonando más de un siglo después. Eso es pensar antes de hablar, transformar lo breve en eterno. Mira también a Thomas Edison. No era un orador en el sentido clásico, pero entendía que hablar sin claridad era condenar sus ideas al fracaso. Tenía que convencer a inversionistas, tenía que explicar proyectos que parecían imposibles, tenía que inspirar a equipos que trabajaban en la oscuridad de laboratorios interminables. Si Edison hubiese hablado con torpeza, si hubiese explicado sin pensar, nadie lo habría tomado en serio. Su éxito no fue solo la bombilla, fue también la inteligencia de comunicar sus visiones de manera simple, directa, convincente. La rapidez mental no significa precipitación, significa precisión. Significa entrenar la mente para organizar pensamientos con tal claridad que cuando abres la boca, lo que sale no es un reflejo impulsivo, sino un rayo de lucidez. Henry Ford lo sabía bien. Cuando los periodistas lo atacaban, cuando los banqueros lo ridiculizaban, él respondía con frases cortas, contundentes, inolvidables. Tanto si piensas que puedes, como si piensas que no puedes, tienes razón. Esa no fue una ocurrencia improvisada, fue la condensación de una filosofía de vida. La clave no está en hablar más rápido, sino en pensar más rápido. Porque pensar rápido no significa ser superficial, sino tener la mente entrenada para recorrer en segundos lo que a otros les lleva horas: evaluar, organizar, priorizar, decidir. Quien domina el arte de pensar rápido habla con más inteligencia, porque sus palabras no son ecos del impulso, sino frutos de la lucidez. Mira a Winston Churchill. Durante la Segunda Guerra Mundial, el destino de millones dependía de cómo hablaba frente a un micrófono. Y aunque sus discursos parecían improvisados, cada uno era el resultado de horas de reflexión, de años de lectura, de un entrenamiento mental feroz. Churchill podía responder con brillantez en un instante porque había cultivado su mente durante décadas. Sus frases se convirtieron en antorchas en la oscuridad: nunca nos rendiremos. Esa capacidad de pensar y hablar con rapidez salvó no solo una nación, sino una generación entera. La palabra es poder. Pero el poder sin control es peligro. Hablar rápido sin pensar es desperdiciar el arma más poderosa que tenemos. Pensar rápido antes de hablar es como afilar la espada antes de la batalla: te da ventaja, te protege, te hace invencible. Y lo más extraordinario es que no se trata de un talento innato, sino de una habilidad que se entrena. El primer paso es reconocer que cada palabra que pronuncias crea una huella. Puede ser una huella en la mente de otro, en su corazón, en su memoria. A veces basta con una sola frase para que una persona nunca vuelva a ser la misma.
Piensa en un maestro que con una palabra de aliento despertó el talento dormido en un alumno. Piensa en un líder que con una frase de valor levantó a un pueblo entero. Piensa en un padre o una madre que con un creo en ti encendió la confianza de un hijo. Las palabras no desaparecen, se siembran. Y la diferencia entre sembrar trigo o veneno está en tu capacidad de pensar antes de hablar. Este es el inicio de un viaje hacia el dominio de la palabra consciente, hacia la inteligencia verbal que nace de la rapidez mental. Porque si quieres brillar en un mundo saturado de ruido, no necesitas hablar más fuerte, necesitas hablar más sabio. Y la sabiduría no se improvisa, se construye. Capítulo 2. La mente como campo de entrenamiento. La mente humana es el campo de batalla donde se decide no solo lo que decimos, sino lo que llegamos a ser, porque cada palabra que sale de nuestra boca está previamente moldeada en el silencio de nuestros pensamientos, y es allí, en ese silencio invisible, donde debemos entrenar si queremos hablar con rapidez y con inteligencia. Ya que el error de la mayoría no está en la boca que se precipita, sino en la mente que nunca fue educada a organizar ideas con claridad y precisión. Cuando observamos la historia, descubrimos que los grandes líderes no fueron simplemente personas con voz potente o con frases ingeniosas, sino individuos que habían entrenado su mente para procesar con rapidez lo complejo y transformarlo en mensajes que el mundo pudiera comprender y seguir. Abraham Lincoln, antes de pronunciar cualquiera de sus discursos, llenaba páginas enteras de notas, se sumergía en libros de filosofía, historia, religión y política, no porque quisiera adornar sus palabras con citas eruditas, sino porque entendía que la mente, igual que el cuerpo de un atleta, debía ejercitarse con horas de preparación para poder reaccionar en segundos frente a la adversidad. Pensar rápido no es un acto mágico, es la consecuencia de haber alimentado la mente durante años, y esa es la diferencia entre quienes improvisan sin sustancia y quienes improvisan con profundidad. Churchill podía responder con ironía o con frases memorables en medio de un debate porque había pasado décadas leyendo a los clásicos, estudiando historia militar, escribiendo, practicando, equivocándose y aprendiendo. Su rapidez no era instinto animal, era el fruto de un entrenamiento mental constante. El error de nuestra época es creer que la rapidez mental se logra consumiendo más información superficial. Vivimos en un tiempo donde estamos saturados de datos, titulares, frases cortas, imágenes que nos asaltan cada segundo, pero muy pocos entrenan su mente a pensar con profundidad, a concentrarse en una idea hasta desmenuzarla, a organizar pensamientos como un arquitecto organiza planos. Esa superficialidad genera mentes rápidas para reaccionar pero lentas para razonar, y por eso tantas personas hablan sin pensar, discuten sin argumentos y se hunden en contradicciones cuando alguien los confronta. Si quieres hablar con inteligencia, debes entrenar tu mente como un soldado entrena su cuerpo. No se trata solo de leer, aunque leer es indispensable, se trata de cultivar la disciplina de observar, de reflexionar, de conectar ideas, de aprender de la historia, de escuchar antes de responder. Henry Ford lo entendía cuando decía que el verdadero conocimiento no es memorizar datos, sino saber dónde encontrarlos y cómo utilizarlos. Su rapidez no era tener todas las respuestas, sino la capacidad mental de organizar lo esencial en el momento oportuno. La mente es como un músculo que se fortalece con el uso. Si pasas tus días consumiendo distracciones, entrenas a tu mente a ser dispersa. Si pasas tus días concentrándote en lo esencial, entrenas a tu mente a ser rápida y clara. Thomas Edison podía explicar de manera sencilla experimentos complejísimos porque había pasado miles de horas entrenando su mente en laboratorios, observando, fallando, repitiendo. Su genialidad no era un don divino, era el resultado de una mente disciplinada que aprendió a encontrar patrones en el caos. El entrenamiento de la mente comienza en lo pequeño. Cada vez que eliges escuchar en lugar de interrumpir, estás fortaleciendo la paciencia mental. Cada vez que escribes tus ideas para ordenarlas, estás entrenando la claridad. Cada vez que reflexionas sobre lo que has leído, en lugar de pasar inmediatamente al siguiente estímulo, estás fortaleciendo la profundidad. Esa es la gimnasia invisible que convierte a un hablante común en alguien capaz de responder con lucidez incluso en medio de la presión. Imagina la mente como un archivo inmenso. Si nunca lo ordenas, cuando quieras buscar una idea tardarás demasiado o sacarás algo equivocado. Si lo organizas día a día,
Cuando llegue el momento de hablar podrás encontrar en segundos el concepto exacto, la metáfora adecuada, el dato preciso. Esa organización interna es la que diferencia al que se queda en silencio nervioso del que responde con autoridad. La rapidez mental, entonces, no es velocidad impulsiva, es preparación acumulada. No es hablar sin pensar, es haber pensado tanto antes que cuando llega el momento, la respuesta fluye sin esfuerzo. Esa es la diferencia entre un improvisador brillante y uno vacío. Y hay algo más, la mente se entrena también enfrentando lo incómodo. Quien siempre evita conversaciones difíciles nunca desarrolla rapidez para responder en esos escenarios. Quien se atreve a debatir, a equivocarse, a ser corregido, a escuchar críticas, desarrolla una mente flexible y preparada. Walt Disney fue rechazado tantas veces que cada rechazo era un entrenamiento mental, cada crítica un ejercicio de resiliencia intelectual. Por eso, cuando finalmente tuvo la oportunidad de hablar frente a inversionistas, su mente ya estaba entrenada para responder con claridad y firmeza, porque había pasado años recibiendo golpes y aprendiendo a convertirlos en preparación. Así que si quieres pensar rápido antes de hablar, no empieces en la boca, empieza en la mente. Entrénala todos los días como entrenas un músculo, con constancia, con esfuerzo, con disciplina. Llénala de ideas valiosas, no de ruido barato. Ejercítala en la concentración, no en la dispersión. Acostúmbrala a enfrentar la incomodidad, no a huir de ella. Porque la mente es el campo de entrenamiento donde se gana o se pierde la batalla de la palabra. El que conquista su mente conquista su voz. Capítulo 3. La claridad mental, la lámpara que ilumina el pensamiento. Si la mente es el campo de entrenamiento donde se forja la rapidez intelectual, la claridad es la lámpara que ilumina ese campo y permite que cada movimiento sea certero, porque una mente llena de confusión, dispersa en 1000 direcciones, es como un soldado que dispara en la oscuridad sin saber a dónde apunta, y aunque posea fuerza, aunque posea velocidad, terminará agotándose en vano, mientras que una mente clara, incluso si avanza más despacio, llega al blanco una y otra vez. La claridad mental es el arte de organizar el caos, de separar lo esencial de lo accesorio, de reducir lo complejo a lo comprensible, de ver en medio de la tormenta una línea de acción. Los grandes líderes de la historia, los inventores, los pensadores, los empresarios que transformaron industrias y los políticos que sostuvieron naciones, todos compartían esta virtud, la capacidad de pensar con claridad cuando otros se ahogaban en la confusión. Abraham Lincoln, enfrentado a una nación dividida y a una guerra civil que destrozaba millones de vidas, no podía permitirse hablar desde la rabia ni desde la prisa. Tenía que hablar con claridad. Cada discurso suyo era breve, sencillo, pero cargado de significado. El famoso discurso de Gettysburg, que apenas dura unas pocas frases, sigue siendo estudiado como modelo de claridad política y moral. Lincoln comprendía que cuando las pasiones están desbordadas, solo una mente clara puede calmar, guiar y decidir. Thomas Edison, en sus talleres, rodeado de fracasos y materiales quemados, entendió que la claridad era su mayor herramienta. ¿Cómo pensar rápido cuando un experimento falla? Solo teniendo claridad en la meta y en el proceso. Cada error lo acercaba a la respuesta porque su claridad lo mantenía enfocado, no buscaba probar 1000 cosas al azar, buscaba iluminar el mundo, y esa meta le daba dirección a cada prueba. Henry Ford también vivió bajo la presión de críticos y banqueros que decían que fabricar un coche para la mayoría era imposible. Él respondía con claridad. Su meta no era lujo, era accesibilidad. Su claridad lo protegió de las distracciones, porque entendía que pensar rápido antes de responder requería tener un norte fijo. No importaba cuánto lo ridiculizaran, él sabía lo que buscaba y lo expresaba con frases simples, contundentes, directas. La claridad mental no se improvisa. Se construye en la soledad, en la reflexión, en el hábito de ordenar los pensamientos. Vivimos en una época donde la mayoría confunde rapidez con claridad, respondemos mensajes en segundos, publicamos opiniones en minutos, pero lo hacemos con una mente saturada, sin haber pensado de verdad qué queremos decir. El resultado es que hablamos mucho y comunicamos poco, reaccionamos rápido pero sin inteligencia. La claridad, en cambio, nos da el poder de responder rápido y con sabiduría. Winston Churchill, maestro de la palabra, no improvisaba sin preparación.
Cada discurso estaba cuidadosamente construido, cada frase editada hasta el cansancio, porque él sabía que en los momentos de crisis la claridad era más poderosa que cualquier cantidad de palabras. Mientras Hitler gritaba discursos interminables llenos de furia, Churchill respondía con frases claras, contundentes, memorables: nunca nos rendiremos. Esa claridad no solo informaba, inspiraba. Y la claridad mental no es solo para presidentes o inventores. Es esencial en la vida diaria. ¿Cuántas veces un malentendido ha destruido una relación porque alguien habló sin claridad? ¿Cuántas oportunidades se pierden en entrevistas de trabajo porque el candidato no sabe organizar sus ideas? ¿Cuántas discusiones terminan en violencia porque las palabras fueron rápidas pero confusas? La claridad es la diferencia entre hablar para llenar el aire y hablar para transformar la situación. Pero, ¿cómo se alcanza la claridad mental? Primero, eliminando el ruido. La mente no puede ser clara si está saturada de distracciones. Es necesario aprender a detenerse, a respirar, a pensar antes de hablar. Segundo, practicando la simplicidad, ordenar ideas en frases breves, directas, sin adornos innecesarios. Tercero, definiendo prioridades. No todo lo que pensamos merece ser dicho, no toda idea merece salir de nuestra boca, solo lo esencial, lo verdadero, lo útil. Walt Disney es ejemplo de claridad creativa. Soñaba con mundos imposibles, pero sabía explicarlos con sencillez. Podía describir su visión a un inversionista con tanta claridad que, aunque pareciera una locura, la persona podía imaginarlo y terminar confiando en él. Esa claridad lo sostuvo cuando el dinero faltaba y las críticas abundaban. La claridad mental también requiere valentía, porque significa despojarse de adornos, de excusas, de palabras vacías. Es fácil esconder la confusión detrás de discursos largos y complicados, es difícil decir la verdad en pocas palabras. Pero los grandes lo hacen. Gandhi, con su claridad de propósito, dijo: la no violencia es la mayor arma. Una frase clara, simple, que movió a millones. Si quieres hablar con rapidez e inteligencia, primero busca claridad. Pregúntate antes de hablar: ¿qué quiero decir exactamente? ¿Qué es lo esencial? ¿Qué efecto tendrá en el otro? Esa práctica te entrenará a pensar rápido con orden, a no perderte en rodeos, a iluminar con tus palabras en lugar de oscurecer. La claridad mental convierte a un ser humano en faro en medio de la tormenta. Y el que aprende a ser faro, no solo se salva a sí mismo, guía también a los demás. Capítulo 4. La visión interior, la fuente de las palabras que transforman. La claridad mental ilumina el presente, pero la visión interior es la que abre el horizonte, porque sin una visión clara de lo que queremos construir, las palabras se convierten en ecos vacíos que desaparecen en el aire, mientras que cuando las palabras nacen de una visión, cada frase se convierte en un ladrillo con el que se edifica un futuro. Porque la visión interior es la fuerza que conecta el pensamiento con el destino, es la brújula invisible que orienta lo que decimos y lo que hacemos, y es esa conexión la que diferencia a quienes hablan por hablar de quienes hablan para transformar. Mira la historia de Martin Luther King. Sus discursos no fueron recordados porque fueran largos ni porque tuvieran adornos retóricos innecesarios, sino porque estaban impregnados de visión, una visión tan clara que cada palabra llevaba dentro el fuego de lo inevitable. Cuando dijo "I have a dream", no estaba improvisando un deseo pasajero, estaba transmitiendo una visión interior que lo consumía día y noche, y por eso millones sintieron que esas palabras eran también suyas. Esa es la fuerza de la visión: convierte una frase en destino compartido, convierte un discurso en movimiento, convierte un hombre en símbolo. Walt Disney es otro ejemplo de visión interior traducida en palabra. Cuando sus primeros proyectos fracasaban y sus ideas eran ridiculizadas, él hablaba con convicción de un lugar donde los niños y los adultos pudieran entrar a un mundo de fantasía, un lugar que no existía, pero que él veía con tanta claridad que, al escucharlo, los demás podían empezar a imaginarlo. Su visión interior era tan poderosa que su voz, incluso cuando estaba quebrado financieramente, no transmitía duda, sino certeza. Esa certeza fue más fuerte que los rechazos, más fuerte que las burlas, más fuerte que la falta de recursos. Su visión se volvió palabra, y su palabra se volvió realidad. Henry Ford también poseía esa visión.
Cuando le decían que el automóvil sería un lujo para ricos, él repetía una y otra vez que su visión era otra: un auto para cada familia, un medio de transporte accesible, práctico y duradero. Su visión estaba tan arraigada en su interior que cuando hablaba, sus palabras parecían inevitables. Esa inevitabilidad es la esencia de la visión interior. No se percibe como hipótesis, se percibe como destino. El problema de muchos hoy no es que no sepan hablar, es que no tienen visión. Hablan rápido, pero sin dirección. Contestan con ingenio, pero sin propósito. Y entonces sus palabras, aunque suenen fuertes, carecen de peso. La verdadera rapidez mental que impresiona no es la ocurrencia graciosa, es la capacidad de hablar desde una visión profunda. El que tiene visión responde con frases que abren horizontes, no con frases que cierran conversaciones. La visión interior es también la que permite mantener la calma cuando otros se desesperan. Piensa en Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras Londres era bombardeado, mientras el miedo paralizaba a millones, su visión de una Inglaterra libre y resistente le daba tal claridad que sus palabras no eran discursos vacíos, eran anclas de esperanza. Nunca nos rendiremos no era un eslogan, era la traducción verbal de una visión inquebrantable. Esa visión lo hizo hablar con fuerza en los momentos más oscuros y esa misma visión sostuvo a una nación entera. La visión interior no se improvisa, se cultiva en la reflexión, en la lectura, en el silencio, en la escritura, en la observación profunda de la vida. El que no mira hacia adentro no puede proyectar hacia afuera. Por eso tantos hablan mucho y dicen poco, porque no hay visión detrás de sus palabras. Entrenar la mente es importante, pero alimentar la visión es lo que da sentido a ese entrenamiento. Edison tenía visión cuando imaginaba un mundo iluminado, Tesla cuando soñaba con energía transmitida sin cables, Carnegie cuando deseaba construir una sociedad educada, Lincoln cuando veía una nación unida. Todos ellos hablaban con rapidez y con inteligencia porque no improvisaban sobre la nada, improvisaban sobre una visión clara, fuerte, ardiente en su interior. La visión interior también otorga a las palabras el poder de la coherencia. Porque el que tiene visión no se contradice cada semana, no cambia de opinión como una veleta según sople el viento, sino que sus respuestas rápidas, aunque diversas en forma, siempre apuntan en la misma dirección, porque el norte es claro. Esa coherencia es la que construye confianza, porque los demás sienten que tus palabras no son caprichos del momento, sino reflejo de un destino en construcción. En tu vida personal, la visión interior te permitirá hablar con más inteligencia en los momentos cruciales. En una entrevista de trabajo, no bastará con responder preguntas, sino con mostrar visión, hacia dónde quieres ir, qué quieres construir. En una conversación difícil con tu familia, no bastará con reaccionar al dolor del momento, sino con hablar desde la visión de la relación que deseas tener en el futuro. En una negociación, no bastará con decir lo que te conviene, sino con transmitir la visión de un acuerdo que beneficie a ambas partes. El que tiene visión no necesita palabras complicadas, porque cada frase transmite dirección. El que carece de visión, aunque hable rápido, transmite vacío. Por eso, si quieres pensar rápido antes de hablar, dedica tiempo a cultivar tu visión interior. Pregúntate, ¿qué quiero construir con mi vida? ¿Qué quiero aportar al mundo? ¿Qué legado quiero dejar? ¿Qué quiero que otros sientan cuando me escuchen? Esas preguntas, respondidas con honestidad brutal, alimentarán tu visión. Y cuando tengas esa visión clara, tus palabras fluirán con fuerza en cualquier conversación, porque tu mente ya tendrá un horizonte definido. La visión interior convierte al ser humano en faro. Y un faro no discute con la tormenta, simplemente ilumina. Capítulo 5. El propósito, la raíz de las palabras que permanecen. Si la visión interior es el horizonte que guía nuestros pasos, el propósito es la raíz que los sostiene, porque una visión sin propósito es como un mapa sin brújula, puede mostrar un destino, pero no ofrece la razón para seguir caminando cuando la fatiga llega, cuando el dolor golpea, cuando la duda se instala en la mente. Y si queremos hablar con rapidez y con inteligencia, necesitamos algo más que claridad mental o agudeza de pensamiento, necesitamos propósito, porque sin propósito nuestras palabras pueden sonar bonitas, pero carecen de sustancia, pueden ser rápidas, pero carecen de peso, pueden impresionar en el momento, pero se olvidan en cuanto se apaga el eco.
El propósito es esa fuerza invisible que transforma la palabra en convicción, la respuesta rápida en sabiduría, el discurso en legado. Cuando alguien habla con propósito, incluso si no tiene las mejores palabras, transmite una energía que impacta más que cualquier técnica retórica. Y la historia está llena de ejemplos que nos lo confirman. Piensa en Abraham Lincoln otra vez. Podía haber hablado como cualquier político de su tiempo, podía haber hecho promesas superficiales o frases decorativas, pero lo que distinguía a Lincoln era su propósito. No hablaba para ganar popularidad, hablaba para preservar la unión, para acabar con la esclavitud, para sostener un ideal más grande que él mismo. Ese propósito se sentía en cada palabra, y por eso sus discursos no eran adornos, eran anclas. La rapidez mental con la que podía responder a la oposición no nacía de ocurrencias ingeniosas, sino de estar firmemente enraizado en un propósito que le daba claridad inmediata. Walt Disney también hablaba con propósito. Cuando intentaba convencer a inversionistas, cuando explicaba sus proyectos, lo que movía a los demás no era solo su imaginación, sino su propósito de despertar esperanza y alegría en millones de corazones. Muchos lo escuchaban y pensaban que estaba loco, pero no podían negar la fuerza de sus palabras. Esa fuerza no venía de un guión aprendido, venía de su propósito. Henry Ford, enfrentado a críticos que lo acusaban de imprudente, no respondía con largas discusiones técnicas, respondía con frases que reflejaban su propósito: hacer que el automóvil fuera accesible a todos, cambiar la manera en que las familias vivían y se desplazaban. Cuando decía, el fracaso es simplemente la oportunidad de comenzar de nuevo, pero con más inteligencia, no estaba diciendo una frase ingeniosa para impresionar, estaba hablando desde el propósito de alguien que veía más allá de sus propios errores. Ese es el poder del propósito, convierte cada palabra en una extensión de lo que eres. El que tiene propósito responde rápido porque no necesita inventar nada, no necesita adornar, simplemente habla desde lo que ya lo consume por dentro. El que carece de propósito, aunque hable con rapidez, transmite vacío, porque su mente puede estar llena de datos, pero su corazón está vacío de sentido. El propósito es también lo que permite sostener la coherencia. Cuando no tienes propósito, cada respuesta depende del humor del momento, de la presión externa, de la emoción pasajera. Cuando tienes propósito, tus respuestas rápidas tienen consistencia, porque tu raíz está firme. Esa consistencia es lo que genera confianza en los demás. Un líder sin propósito puede ser brillante, pero tarde o temprano será olvidado. Un líder con propósito, incluso con menos palabras, deja huella. La falta de propósito es lo que explica por qué tantos hablan mucho pero convencen poco. Sus palabras son como hojas secas arrastradas por el viento, sin dirección, sin fuerza. El propósito, en cambio, hace que incluso un susurro tenga más impacto que un grito vacío. Piensa en Gandhi, no hablaba con gritos, no llenaba sus discursos de adornos, pero cada palabra estaba impregnada de propósito. Su propósito de no violencia lo hacía tan firme que incluso sus silencios comunicaban más que los discursos de sus enemigos. El propósito también nos protege de la impulsividad. Cuando alguien te provoca, cuando alguien te ataca, cuando el orgullo te empuja a responder con rabia, el propósito actúa como ancla. En lugar de reaccionar con palabras que después lamentarás, recuerdas tu propósito, recuerdas lo que realmente importa, y tu respuesta, aunque rápida, será inteligente porque estará guiada por esa raíz. Sin propósito, eres esclavo de la emoción; con propósito, eres dueño de tu voz. La pregunta inevitable es, ¿cómo encuentro mi propósito? No se trata de leerlo en un libro o copiarlo de alguien más. Se descubre cuando miras dentro de ti con honestidad brutal y preguntas, ¿qué es lo que hace que mi vida tenga sentido? ¿Qué es lo que me importa tanto que estaría dispuesto a sufrir por ello? ¿Qué es lo que quiero dejar cuando ya no esté aquí? No siempre la respuesta aparece de inmediato, pero cada experiencia, cada fracaso, cada logro, cada silencio, va revelando un poco más. Andrew Carnegie, que pasó de trabajar en fábricas de algodón a convertirse en magnate del acero, descubrió al final de su vida que su propósito no era acumular riqueza, sino devolverla al mundo en forma de conocimiento, de bibliotecas, de educación. Y fue ese propósito el que transformó su nombre en un legado que aún perdura. Steve Jobs, con todas sus contradicciones, hablaba siempre desde un propósito claro:
Unir la tecnología con el arte para crear herramientas que inspiraran. Ese propósito hacía que sus discursos, aunque simples, encendieran a las multitudes. No eran frases improvisadas para impresionar, eran declaraciones nacidas de un propósito que lo consumía. El propósito, entonces, no es opcional. Es la raíz de la rapidez mental y de la inteligencia verbal. Porque cuando sabes quién eres y hacia dónde vas, pensar rápido es natural, tu mente ya no necesita inventar, solo necesita expresar lo que arde dentro de ti. Por eso, si quieres hablar con rapidez e inteligencia, no empieces buscando palabras ingeniosas, empieza buscando tu propósito. Una vez que lo encuentres, cada palabra será inevitablemente más clara, más fuerte, más convincente. Y entonces comprenderás lo que los grandes siempre supieron, que la verdadera elocuencia no está en la belleza de la frase, sino en la fuerza del propósito que la sostiene. El que tiene propósito no habla para llenar el silencio, habla para dejar huella. Capítulo 6. La disciplina, la arquitectura invisible de la palabra. Si el propósito es la raíz que sostiene y la visión es el horizonte que ilumina, la disciplina es la arquitectura invisible que convierte esas fuerzas en estructura, porque sin disciplina todo propósito se desvanece en deseo, toda visión se convierte en ilusión, y las palabras, en lugar de ser armas precisas, terminan siendo flechas disparadas al azar, capaces de herir, de desperdiciarse o de perderse en el vacío. La disciplina es lo que separa al que habla con firmeza del que habla con improvisación vacía, es lo que separa a quien responde con coherencia aún en la tormenta de aquel que se contradice apenas el viento cambia, es la herramienta silenciosa que da solidez al pensamiento y al lenguaje. La disciplina es, en esencia, la capacidad de gobernarse a uno mismo, y ese gobierno interior es el que marca la diferencia en la rapidez y en la inteligencia al hablar, porque quien es esclavo de sus emociones responde con rabia, con orgullo, con miedo, y aunque hable rápido lo hace sin sabiduría, mientras que quien se disciplina, quien entrena su mente y su carácter, es capaz de mantener la calma en la presión, la claridad en el caos, la coherencia en la confusión, y sus palabras se convierten entonces en instrumentos de precisión quirúrgica. Piensa en Winston Churchill, enfrentado a una nación bajo las bombas de la Alemania nazi. Podía haber perdido el control, podía haber gritado promesas vacías, podía haber reaccionado con discursos improvisados de miedo, pero su disciplina era tal que en medio de la mayor desesperación supo hablar con firmeza y con esperanza. Sus frases no eran fruto de un arrebato, eran el resultado de años de disciplina en la lectura, en la escritura, en la reflexión, en la preparación. Churchill no hablaba bien porque fuera ingenioso por naturaleza, hablaba bien porque había entrenado su mente como un atleta entrena sus músculos. Su disciplina lo hacía capaz de responder con brillantez cuando otros se derrumbaban. Thomas Edison también nos muestra el valor de la disciplina. No se trataba solo de inventar, sino de sostener la mente enfocada en un mismo propósito durante años, de repetir un experimento 1000 veces, de documentar cada error, de seguir adelante cuando la mayoría habría renunciado. Esa disciplina en el laboratorio se trasladaba a sus palabras. Cuando hablaba de sus intentos, no lo hacía con la voz de un derrotado, lo hacía con la firmeza de alguien que veía cada error como parte de un plan. Su disciplina interior lo hacía capaz de comunicar esperanza incluso en medio del fracaso. Henry Ford enfrentó un mundo empresarial que se burlaba de su idea de fabricar un automóvil accesible para todos. Podría haber respondido con furia, con resentimiento, con palabras vacías, pero su disciplina lo mantenía enfocado, cada respuesta suya estaba impregnada de la convicción que solo la disciplina permite. Cuando dijo que el fracaso es solo la oportunidad de comenzar de nuevo con más inteligencia, no estaba improvisando una frase bonita, estaba expresando el fruto de años de disciplina que le habían enseñado a no dejarse vencer por el error. La disciplina es también el muro que contiene a la impulsividad. Quien carece de disciplina responde rápido, sí, pero sus palabras suelen ser puñales que hieren sin necesidad, frases que luego se lamentan, juicios que destruyen en lugar de construir. Todos conocemos momentos en los que una palabra apresurada rompió una amistad, dañó una relación, cerró una puerta. Esa rapidez sin disciplina es un veneno. En cambio, cuando la disciplina gobierna, la rapidez se vuelve sabiduría, la mente entrenada filtra en segundos lo que es útil y descarta lo que es destructivo.
Esa es la diferencia entre el que piensa rápido y habla con inteligencia y el que simplemente reacciona sin pensar. La disciplina no es represión, es libertad. Muchos creen que la disciplina restringe, que limita, que encadena, pero la verdad es la contraria, la disciplina libera. Libera al orador de ser esclavo de la improvisación vacía, libera al líder de ser esclavo del orgullo, libera al individuo de ser esclavo de sus impulsos. Un pianista disciplinado es libre de improvisar porque ha practicado tanto que sus dedos obedecen sin esfuerzo. Un boxeador disciplinado es libre de moverse en el ring porque ha entrenado hasta que sus reflejos se vuelven instinto. Un pensador disciplinado es libre de hablar con rapidez porque ha entrenado su mente hasta convertir la claridad en hábito. Walt Disney lo sabía. Sus sueños eran inmensos, pero la disciplina fue lo que los convirtió en realidad. Podía imaginar castillos mágicos y personajes entrañables, pero sin disciplina para trabajar día tras día, para enfrentar la bancarrota, para volver a intentarlo después de cada fracaso, sus palabras habrían sido cuentos vacíos. Fue su disciplina la que convirtió cada presentación ante inversionistas en un acto convincente. Hablaba con la fuerza de quien no solo soñaba, sino de quien trabajaba con disciplina para materializar sus sueños. La disciplina también se manifiesta en el silencio. Saber callar cuando la rabia te empuja a hablar, saber esperar cuando la impaciencia quiere adelantarse, saber escuchar cuando el ego quiere imponerse, todo eso es disciplina. Y esas pequeñas disciplinas son las que dan poder a la rapidez mental, porque la rapidez verdadera no es impulsividad, es capacidad de evaluar en segundos, de contener lo innecesario y soltar lo esencial. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribía cada mañana recordándose a sí mismo que encontraría ingratitud, traición y dificultades, y que debía estar preparado para responder con calma y con justicia. Esa práctica diaria era disciplina mental. No improvisaba sus respuestas en el caos, las había entrenado en la calma. Esa es la esencia de la disciplina, prepararse antes para responder mejor después. Si quieres pensar rápido antes de hablar, cultiva disciplina. No se trata de reprimirte, se trata de entrenarte. Escribe todos los días para organizar tus pensamientos. Lee para nutrir tu mente. Reflexiona para fortalecer tu juicio. Practica responder con calma incluso en conversaciones pequeñas. La disciplina no se construye en grandes batallas, se construye en la cotidianidad, en cada elección, en cada momento en que eliges pensar antes de hablar, aunque sea en algo mínimo. El que habla con rapidez e inteligencia no es aquel que nació con un talento especial, es aquel que ha disciplinado su mente durante años. Y la disciplina es como una armadura invisible, puede que los demás no la vean, pero está allí, sosteniendo cada palabra, protegiendo cada idea, dándole coherencia a cada frase. La disciplina convierte la palabra en legado. Sin ella, la palabra se evapora. Con ella, la palabra permanece. Capítulo 7. La acción, el campo donde se prueba la inteligencia de la palabra. De nada sirve tener una mente entrenada, una visión poderosa y un propósito firme si en el momento de actuar te quedas en silencio o si tus palabras se quedan atrapadas en la garganta, porque el valor de la disciplina y de la claridad se mide en el instante en que decides actuar, en el momento en que abres la boca y dejas salir lo que llevas dentro. En la escena concreta donde tus ideas dejan de ser pensamientos privados y se convierten en acciones públicas que transforman el mundo. La acción es el examen real donde se demuestra si todo lo que has cultivado en tu interior puede sostenerse cuando la presión es máxima. La historia está llena de grandes pensadores cuyas ideas jamás salieron de los libros y se perdieron en el silencio, y también está llena de hombres y mujeres que quizás no eran los más brillantes en teoría, pero que actuaron en el momento preciso y cambiaron la historia. Pensar rápido antes de hablar no es solo un ejercicio mental, es acción, es tener el coraje de tomar la palabra en el instante en que el mundo necesita escuchar, es responder con firmeza en la reunión, en el debate, en la negociación, en la conversación difícil, en el momento de crisis donde todos callan y alguien debe decir lo que importa. Abraham Lincoln no fue recordado por las páginas que escribió en privado, sino por las palabras que decidió pronunciar en público cuando la nación se derrumbaba. Sus borradores y reflexiones habrían quedado en silencio si no hubiera tenido el coraje de actuar y hablar, de transformar el pensamiento en acción verbal que guiara a millones.
Su claridad y su disciplina tuvieron sentido porque se convirtieron en actos de palabra en el escenario político más difícil de la historia de Estados Unidos. Winston Churchill no habría sido el símbolo de resistencia que fue si no hubiera actuado en los momentos más oscuros. Podía tener escritos perfectos, podía leer bibliotecas enteras, podía entrenar su mente día tras día, pero todo eso habría sido inútil si en el momento de los bombardeos, en el momento en que su pueblo necesitaba una voz, él hubiera callado o hubiera dudado. Su grandeza no estaba solo en lo que pensaba, estaba en que actuaba, en que se levantaba frente a un micrófono y hablaba cuando el miedo paralizaba a todos. Thomas Edison tampoco habría cambiado el mundo si se hubiera quedado en la teoría. Podía imaginar miles de posibilidades, pero fue la acción constante la que le permitió transformar fracasos en inventos. Y cada vez que hablaba de su proceso, su voz tenía autoridad porque estaba respaldada por la acción. Una idea no probada carece de fuerza, una idea convertida en acción se convierte en verdad vivida. Henry Ford, al enfrentar las burlas de sus contemporáneos, pudo haberse defendido con discursos intelectuales sobre la viabilidad de la producción masiva, pero lo que realmente lo defendió fue la acción. Construir autos, ponerlos en las calles, demostrar con hechos lo que las palabras prometían. Su capacidad de hablar con firmeza provenía de la acción que respaldaba cada frase. Walt Disney, ridiculizado, rechazado, arruinado, pudo haberse quedado atrapado en la visión hermosa de mundos mágicos, pero habría muerto como un soñador incomprendido si no hubiera actuado, si no hubiera dibujado miles de bocetos, convencido a cientos de personas, trabajado hasta la extenuación. Sus palabras convencían porque estaban impregnadas de acción, porque no eran promesas vacías sino relatos vivos de alguien que se había ensuciado las manos en la batalla de construir lo imposible. La acción es lo que convierte la rapidez mental en inteligencia práctica. Muchas personas piensan rápido, pero no actúan, generan respuestas ingeniosas en su mente pero callan por miedo, por inseguridad, por la ilusión de que habrá un mejor momento. La verdad es que no existe el momento perfecto. El único momento es ahora. El mundo no se transforma con ideas guardadas ni con palabras reprimidas, se transforma con acción. Piensa en Martin Luther King. Miles podían compartir su sueño de igualdad, miles podían reflexionar sobre la injusticia, pero fue él quien actuó, quien tomó el micrófono, quien habló en las calles, quien puso su cuerpo en marchas y protestas. Su rapidez mental era impresionante, pero lo que lo hizo inolvidable fue que actuó en el momento justo, que convirtió pensamientos en acciones públicas que nadie pudo ignorar. La acción también revela la verdad de tu disciplina. No importa cuánto hayas leído sobre hablar mejor, no importa cuántas técnicas hayas practicado en privado, si en el momento de una conversación importante te escondes o reaccionas sin pensar, todo se derrumba. La disciplina se prueba en la acción, como el guerrero que puede entrenar 1000 horas pero que solo se demuestra a sí mismo cuando pisa el campo de batalla. Allí se ve si lo aprendido en la calma puede sostenerse en la tormenta. El error de muchos es esperar demasiado, prepararse eternamente sin dar el paso. Y esa espera mata más sueños que el fracaso. Edison decía que las oportunidades son a menudo perdidas por la mayoría porque vienen disfrazadas de trabajo y acción. La rapidez mental debe ir acompañada de la rapidez para actuar, porque la palabra que no se dice en el momento preciso pierde su poder. La acción es también lo que da autenticidad a la palabra. Un político puede tener frases hermosas, pero si sus acciones contradicen sus palabras, pierde toda credibilidad. Un líder empresarial puede prometer grandes cosas, pero si no actúa, su equipo no lo sigue. Un padre puede dar consejos a sus hijos, pero si no actúa conforme a ellos, esos consejos se vuelven vacíos. La acción convierte la palabra en verdad encarnada. Y la acción no siempre es grandiosa ni espectacular. A veces es tan simple como abrir la boca en una reunión donde todos callan, como decir lo siento cuando el orgullo te empuja a callar, como expresar gratitud en lugar de dar por hecho lo que el otro hace, como atreverte a responder con calma en lugar de reaccionar con furia. Esos pequeños actos son los que entrenan para los grandes momentos. La acción es la frontera entre el que desea y el que conquista, entre el que imagina y el que construye, entre el que habla vacío y el que habla con autoridad. Y si quieres pensar rápido antes de hablar, debes atreverte a actuar.
no postergar la respuesta, no reprimir lo que sabes que debe ser dicho, no esconder tu voz. La inteligencia verdadera no se queda en la teoría, se expresa en la acción. Quien actúa, incluso imperfectamente, crece más que quien espera eternamente a estar listo. La rapidez mental y la disciplina encuentran su razón de ser en la acción, porque allí es donde se materializan. Sin acción, las palabras mueren en el aire. Con acción, las palabras se convierten en historia. El mundo no recuerda a quienes pensaron en silencio, recuerda a quienes actuaron con palabras que encendieron movimientos, con frases que abrieron caminos, con discursos que se transformaron en hechos. Y tú, si quieres dejar huella, no te quedes en la preparación infinita. Actúa, habla, responde, enfrenta. Porque la rapidez mental no brilla en la soledad de la mente, brilla en la acción de la vida real. La acción es el campo donde la inteligencia de la palabra se vuelve verdad. Capítulo 8. La gratitud, la fuerza silenciosa que da poder a la palabra. La gratitud no es simplemente decir gracias como fórmula social, ni un gesto cortés que se pronuncia por costumbre, sino una actitud interior que cambia la manera en que vemos el mundo, por lo tanto, cambia la manera en que hablamos, porque quien vive sin gratitud habla con amargura, con queja, con resentimiento, mientras que quien cultiva gratitud habla con serenidad, con dignidad, con esperanza. La gratitud es esa energía silenciosa que transforma lo que decimos porque primero transforma cómo pensamos, y esa transformación es esencial si queremos hablar con rapidez e inteligencia, ya que la gratitud organiza el alma, y un alma organizada ilumina la mente en segundos. Los grandes personajes de la historia que recordamos no fueron agradecidos porque tuvieran todo, fueron agradecidos porque sabían valorar incluso lo pequeño, y esa gratitud se reflejaba en sus palabras, dándoles una fuerza que ningún adorno retórico puede igualar. Piensa en Viktor Frankl, encarcelado en los campos de concentración nazis, rodeado de muerte y de sufrimiento. Él mismo escribió que incluso allí había quienes encontraban motivos para agradecer. Un rayo de sol que entraba en la barraca, una palabra amable, un pedazo de pan compartido. Esa gratitud en medio del horror no era ingenuidad, era resistencia, era un acto de poder interior. Y esa gratitud dio a Frankl la lucidez para hablar con profundidad, para escribir después que quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Abraham Lincoln, en medio de la guerra civil más sangrienta, no hablaba con palabras de odio ni de venganza, sino con gratitud hacia la oportunidad de preservar la unión y de acabar con la esclavitud. Esa gratitud, aun en medio de pérdidas inmensas, hacía que sus palabras tuvieran un tono distinto al de otros líderes. No eran gritos de rabia, eran llamas de esperanza. Walt Disney, después de múltiples quiebras, después de haber sido rechazado y ridiculizado, no hablaba como un hombre amargado, sino como alguien agradecido por la posibilidad de seguir creando. Su gratitud por la imaginación misma, por el arte de soñar, impregnaba su voz cuando hablaba de sus proyectos, y por eso sus palabras inspiraban incluso cuando parecía no tener nada. La gratitud es la base de la rapidez mental, porque cuando vives en la queja tu mente se nubla, se llena de lo que falta, de lo que duele, de lo que no funciona. Y una mente nublada es lenta para encontrar lo positivo, lenta para responder con inteligencia. En cambio, la gratitud ilumina el pensamiento, te enseña a ver posibilidades en lugar de limitaciones, aprendizajes en lugar de fracasos, oportunidades en lugar de pérdidas. Y cuando la mente ve así, responde rápido y con sabiduría. Henry Ford sabía agradecer incluso sus errores. Cada vez que un proyecto fallaba, lo interpretaba como lección, no como condena. Esa gratitud por el aprendizaje lo mantenía sereno y le permitía hablar con calma y con firmeza incluso cuando todos los demás lo consideraban un loco. Su gratitud lo mantenía enfocado en el futuro en lugar de paralizado en el pasado. La gratitud también se refleja en las relaciones humanas. ¿Cuántos conflictos, cuántas discusiones, cuántas heridas nacen de la falta de gratitud, de la costumbre de dar todo por hecho, de olvidar valorar lo que el otro hace? La palabra de quien agradece no solo informa, conecta. Cuando dices algo desde la gratitud, el otro siente que es visto, que es reconocido, que es valorado. Y esa conexión multiplica la fuerza de tu mensaje. La historia de Ellen Keller es un ejemplo extremo de esto. Privada de vista y oído, dependía de otros para comunicarse. Podría haberse amargado,
pero eligió la gratitud. Agradecía a su maestra An Sullivan, agradecía cada método de comunicación que aprendía, agradecía cada logro pequeño. Esa gratitud no solo transformó su vida, transformó sus palabras. Cuando Ellen hablaba o escribía, la gente no veía a una víctima, veía a una líder, porque cada palabra estaba impregnada de gratitud. La gratitud también nos da resiliencia verbal. Cuando alguien te ataca, si careces de gratitud, respondes con rabia. Si cultivas gratitud, respondes con dignidad, porque tu mente está enfocada en lo que tienes, no en lo que falta. Esa serenidad te da segundos de ventaja para pensar, y esa ventaja es la diferencia entre reaccionar con impulsividad o responder con inteligencia. Marco Aurelio, el emperador estoico, cada mañana agradecía el simple hecho de despertar. Para él, el día era un regalo, incluso sabiendo que le esperaban traiciones, guerras, dificultades. Esa gratitud diaria le daba fuerza para hablar con ecuanimidad y con firmeza. Cuando escribía en sus meditaciones que debía esperar la ingratitud de los hombres, lo decía con un tono agradecido por la oportunidad de practicar la virtud. Esa actitud lo hacía dueño de sí mismo y le daba claridad para hablar sin odio. La gratitud, entonces, no es un adorno. Es una estrategia mental. Es la manera de entrenar tu mente a responder con rapidez y con inteligencia en cualquier situación. Cuando agradeces, tu mente no se bloquea con lo negativo, encuentra inmediatamente lo positivo, y eso acelera tu capacidad de pensar y de hablar. El error de muchos es creer que la gratitud depende de tener mucho. Pero la gratitud no es consecuencia, es causa. No agradeces porque eres feliz porque agradeces. Y cuando eres feliz, tu mente es más rápida, más clara, más precisa. Las palabras fluyen con más fuerza porque nacen de un corazón pleno, no de un corazón vacío. Por eso, si quieres hablar con rapidez y con inteligencia, practica la gratitud no solo como un gesto ocasional, sino como un hábito constante. Cada día pregúntate, ¿qué puedo agradecer hoy? Hazlo incluso en medio de la dificultad. Porque si logras agradecer en la tormenta, tendrás la calma necesaria para hablar con sabiduría cuando otros se desesperen. La gratitud convierte cada palabra en puente y no en muro, en luz y no en sombra, en alimento y no en veneno. Y quien aprende a hablar desde la gratitud no solo convence, conecta, no solo informa, transforma. La gratitud es la fuerza silenciosa que da poder a la palabra. Capítulo 9. La adaptabilidad, la inteligencia de fluir sin perder la esencia. La vida no es estática, el mundo no es fijo, las conversaciones no son iguales, y quien pretende responder siempre con el mismo tono, con las mismas palabras, con la misma estrategia, termina siendo como un guerrero que lleva la misma arma a todas las batallas sin importar el enemigo ni el terreno, y tarde o temprano pierde. Porque lo que realmente distingue a los que piensan rápido y hablan con inteligencia no es la rigidez, sino la capacidad de adaptarse, de leer la situación en segundos, de ajustar el lenguaje, el tono, la velocidad, la intensidad, sin traicionar la esencia de lo que son, porque la adaptabilidad no significa ser falso ni cambiar de valores, significa tener la flexibilidad del agua que toma la forma del recipiente sin dejar de ser agua. Piensa en Winston Churchill. Su grandeza no estuvo solo en la firmeza, sino en la adaptabilidad de su lenguaje. En el Parlamento, podía ser sarcástico, mordaz, afilado como un cuchillo. En la radio, frente a una nación aterrada por las bombas, era cálido, firme, esperanzador. Su adaptabilidad lo hacía eficaz en cada escenario, porque comprendía que la inteligencia no es repetir siempre lo mismo, sino decir lo correcto en el contexto correcto. Mira a Abraham Lincoln. En los debates con Stephen Douglas, Lincoln era detallado, preciso, lógico, usando argumentos largos porque ese era el contexto de una batalla intelectual. Pero en Gettysburg, frente a soldados y ciudadanos comunes, fue breve, claro, emotivo, directo. La misma mente, la misma visión, pero una adaptabilidad distinta según el momento. Esa capacidad de ajustar el mensaje sin perder el propósito es la esencia de la inteligencia aplicada a la palabra. Henry Ford también lo demuestra. Cuando hablaba con banqueros escépticos, debía usar un lenguaje financiero, números, viabilidad. Cuando hablaba con obreros, debía hablar de dignidad, de salario justo, de accesibilidad.
Y en ambos casos, su mensaje era coherente, pero su forma era distinta. Esa adaptabilidad lo hacía convincente en todos los frentes. La adaptabilidad no es oportunismo. El oportunista cambia de valores según la conveniencia. El adaptable mantiene sus valores, pero los comunica de formas diferentes. El oportunista es camaleón para engañar, el adaptable es agua para avanzar. Esa distinción es crucial. Walt Disney fue maestro en adaptabilidad. Cuando hablaba con artistas, les hablaba de magia y creatividad. Cuando hablaba con inversionistas, les hablaba de retorno y estrategia. Cuando hablaba con familias, les hablaba de sueños y esperanza. Y en cada escenario era auténtico, pero adaptable. Su capacidad de cambiar el código según el oyente fue clave para transformar una visión imposible en una realidad global. La adaptabilidad también implica leer las emociones de los demás. Hablar rápido con inteligencia no es solo decir lo que piensas, es decirlo de la manera que el otro puede recibirlo. Una verdad dicha en el tono equivocado puede destruir. Una crítica expresada sin cuidado puede cerrar puertas. La adaptabilidad te permite ajustar el ritmo, la fuerza, la metáfora, para que tu palabra penetre en lugar de chocar. Los estoicos entendían este principio. Marco Aurelio sabía que no podía cambiar los hechos externos, pero podía cambiar su respuesta. Adaptarse no era traicionarse, era sobrevivir. Esa filosofía aplicada al lenguaje significa que no puedes controlar cómo se desarrolla una conversación, pero puedes controlar cómo respondes, y tu adaptabilidad puede convertir una discusión en diálogo, un conflicto en acuerdo, una provocación en enseñanza. La falta de adaptabilidad es lo que condena a muchos. El que habla con rigidez no escucha, solo repite. Y al no escuchar, pierde. La mente rígida se rompe cuando la realidad cambia. La mente adaptable se dobla y sobrevive. Y en un mundo que cambia cada minuto, la rapidez mental no es suficiente si no está acompañada de adaptabilidad. Piensa en las empresas que murieron por falta de adaptación. Kodak inventó la cámara digital, pero no supo adaptarse y desapareció. Nokia dominó la telefonía, pero no supo adaptarse al smartphone y perdió. Lo mismo ocurre con las personas. Quien no se adapta a nuevas formas de pensar, de trabajar, de comunicarse, queda atrás, aunque haya sido brillante en el pasado. Steve Jobs fue un ejemplo moderno de adaptabilidad aplicada a la palabra. En los años 80 hablaba de computadores personales, en los 2000 hablaba de música digital, después de comunicación móvil, luego de estilo de vida conectado. Su visión era la misma, fusionar arte y tecnología. Pero su forma de hablar se adaptaba al momento histórico. Esa adaptabilidad le permitió seguir liderando en cada década. La adaptabilidad también es esencial en lo cotidiano. En una conversación con un niño, necesitas un lenguaje distinto al que usas con un colega. En una negociación de trabajo, el tono debe ser diferente al que usas en una cena familiar. No hay una única forma correcta de hablar, hay una forma correcta para cada contexto. Y esa inteligencia contextual es la adaptabilidad. Entrenar la adaptabilidad significa entrenar la escucha. Antes de responder rápido, escucha. Observa el tono del otro, la emoción, el contexto. Pregúntate, ¿qué necesita esta persona escuchar ahora? ¿Cómo puedo decir lo mismo de manera que lo entienda? ¿Qué forma de expresión abrirá puertas en lugar de cerrarlas? Esa pausa de observación es lo que permite que tu respuesta rápida no sea impulsiva, sino ajustada y eficaz. La adaptabilidad también significa soltar el ego. Muchas veces respondemos con dureza porque queremos imponer nuestra forma, porque creemos que adaptarse es ceder. No. Adaptarse es ser más sabio. No pierdes poder al ajustar tu lenguaje, lo multiplicas. Porque tu mensaje ya no tropieza con resistencias, fluye. Y el agua siempre vence a la piedra, no porque sea más dura, sino porque sabe fluir. Por eso, si quieres hablar con rapidez e inteligencia, cultiva adaptabilidad. Sé firme en tu propósito, pero flexible en tu forma. Sé sólido en tus valores, pero fluido en tu expresión. Aprende de Lincoln, de Churchill, de Ford, de Disney, de Jobs. Todos sabían que querían, pero ninguno hablaba igual en todos los contextos. Esa adaptabilidad era su arma secreta. La adaptabilidad convierte la rapidez mental en eficacia real. Sin ella,
tus palabras pueden ser brillantes, pero inútiles. Con ella, tus palabras se convierten en puentes que atraviesan cualquier terreno. La adaptabilidad es la inteligencia de fluir sin perder la esencia. Capítulo 10. La resiliencia, la voz que se levanta más fuerte después de cada caída. La resiliencia no es una palabra de moda ni un concepto psicológico vacío, es una de las fuerzas más antiguas y esenciales de la humanidad, porque sin resiliencia ningún pueblo habría sobrevivido a guerras, a hambres, a catástrofes, a opresiones, y sin resiliencia ningún individuo habría podido levantar su voz después de haber sido humillado, derrotado o destruido. Resiliencia no significa simplemente soportar en silencio, como una roca que aguanta la tormenta sin moverse. Resiliencia significa caer, romperse, ser herido, y aún así levantarse más fuerte, con más sabiduría, con más profundidad. Y es precisamente esa fuerza la que da autoridad a las palabras, porque quien nunca ha sido golpeado por la vida puede hablar bonito, pero no habla con verdad. En cambio, quien ha caído y se ha levantado, cada palabra suya lleva el peso de la experiencia, el eco de las cicatrices, la credibilidad de quien sabe de qué está hablando. Abraham Lincoln fue un ejemplo supremo de resiliencia. Antes de llegar a la presidencia, fracasó en negocios, perdió elecciones, enfrentó la muerte de seres queridos y conoció la depresión. Su vida parecía una cadena de derrotas. Y sin embargo, cada vez que caía, se levantaba. Esa resiliencia lo convirtió en un hombre capaz de hablar con dignidad en medio de la guerra más sangrienta de su nación. Sus discursos no eran adornos retóricos, eran la voz de alguien que había conocido el dolor y que aún así creía en la posibilidad de un mañana mejor. Thomas Edison encarnaba la resiliencia de la perseverancia. Miles de experimentos fallidos antes de lograr encender la bombilla, cada fracaso un golpe, cada burla un obstáculo. Pero Edison no veía los fracasos como condena, los veía como aprendizajes. Esa manera de levantarse después de cada error le permitió hablar con calma y con firmeza sobre su proceso. Cuando alguien le reprochaba haber fallado 1000 veces, él respondía con resiliencia: no fracasé, descubrí 1000 formas que no funcionaban. Esa respuesta no era ingenio, era resiliencia verbal, la capacidad de darle la vuelta a la derrota y transformarla en victoria. Walt Disney fue rechazado tantas veces que cualquiera habría renunciado. Su primer estudio quebró, le robaron personajes, fue considerado un soñador ridículo. Pero su resiliencia lo llevó a volver a intentar, a seguir dibujando, a seguir convenciendo, a seguir hablando con fe de un mundo que nadie más veía. Y esa resiliencia impregnaba su voz. Cuando hablaba, no lo hacía como un hombre derrotado, lo hacía como un hombre que había aprendido a levantarse, y esa autenticidad convencía más que cualquier estrategia retórica. La resiliencia también se refleja en líderes que soportaron cárceles y persecuciones. Nelson Mandela, encerrado 27 años, pudo haber salido destruido, lleno de odio, incapaz de hablar con serenidad. Pero salió resiliente. Salió con más fuerza, con más calma, con más sabiduría. Y esa resiliencia se escuchaba en su voz, firme pero conciliadora, herida pero pacífica, consciente pero esperanzada. Sus palabras tenían poder porque estaban sostenidas por la resiliencia de un espíritu indestructible. La resiliencia es lo que da profundidad a las palabras. Sin ella, la rapidez mental puede sonar ingeniosa pero vacía. Con ella, incluso la frase más sencilla resuena como verdad. Porque el oyente reconoce, aunque sea inconscientemente, cuando una voz está respaldada por la experiencia del dolor superado. La resiliencia también es esencial para la rapidez mental, porque cuando la vida te golpea, tu mente se bloquea, tu voz tiembla, tu pensamiento se nubla. Sin resiliencia, el golpe te silencia. Con resiliencia, aprendes a recuperar la calma en segundos, a responder incluso en medio de la presión, a no dejar que el miedo o la rabia dominen tu voz. La resiliencia no solo te permite levantarte después de grandes caídas, te permite mantenerte firme en pequeñas batallas cotidianas. Piensa en Marco Aurelio, escribiendo en su diario mientras gobernaba un imperio lleno de traiciones, guerras y pérdidas. Sus meditaciones son un monumento a la resiliencia, aceptaba el dolor, aceptaba la muerte, aceptaba la ingratitud, y aún así respondía con serenidad. Su resiliencia era filosófica, pero le daba una fuerza práctica.
Podía hablar con calma porque había entrenado su alma a resistir. La resiliencia también se refleja en la ciencia y en los negocios. Henry Ford fue ridiculizado, quebró en sus primeros intentos, perdió inversionistas, pero siguió adelante. Y cuando hablaba, sus palabras no eran de queja, eran de aprendizaje. Esa resiliencia convertía sus frases en inspiración para miles de obreros. Andrew Carnegie, que trabajó desde niño en fábricas en condiciones miserables, no se quedó atrapado en la victimización, su resiliencia lo llevó a construir un imperio y después a devolver su riqueza en forma de conocimiento. Cuando hablaba de oportunidades, no era teoría, era resiliencia hecha palabra. La resiliencia, entonces, no es opcional si quieres hablar con inteligencia. Porque en la vida real siempre habrá contratiempos. Olvidarás algo en medio de una exposición, alguien te interrumpirá en una discusión, un ataque inesperado pondrá a prueba tu calma. Sin resiliencia, te derrumbas. Con resiliencia, te adaptas, te levantas, respondes con firmeza. Esa es la diferencia entre quien pierde el control en segundos y quien se fortalece en segundos. La resiliencia también transforma la relación con el fracaso. El que no es resiliente teme tanto equivocarse que prefiere callar, prefiere no arriesgarse a hablar, prefiere no actuar. El resiliente sabe que incluso si se equivoca, aprenderá, crecerá y se levantará. Esa confianza lo hace más rápido, porque no pierde tiempo en el miedo. El miedo paraliza, la resiliencia libera. Por eso, si quieres pensar rápido antes de hablar, cultiva resiliencia. Aprende a levantarte después de cada error, a transformar la crítica en combustible, a convertir la burla en motivación. Recuerda que las palabras más poderosas no son las de quienes nunca fallaron, sino las de quienes fallaron 1000 veces y aún así hablaron con fuerza. La resiliencia convierte la herida en cicatriz luminosa, y esa cicatriz habla por ti. El oyente lo siente, lo sabe, lo reconoce. No es un discurso aprendido, es la vida hablando a través de ti. El mundo no necesita voces perfectas, necesita voces resilientes. Voces que se levantaron después de caer, voces que hablan no desde la teoría, sino desde la batalla. La resiliencia es la voz que se levanta más fuerte después de cada caída. Capítulo 11. El aprendizaje constante, la fuente inagotable de la inteligencia. El aprendizaje constante no es un lujo reservado a quienes tienen tiempo libre ni un pasatiempo para los curiosos, es la condición indispensable de toda mente que quiere mantenerse viva, lúcida y rápida, porque la mente que deja de aprender se marchita, se endurece, se llena de certezas muertas que no se ajustan a la realidad cambiante. Y en ese endurecimiento pierde la capacidad de responder con rapidez e inteligencia. El aprendizaje constante es el fuego invisible que mantiene a la mente flexible, adaptable, creativa, capaz de generar palabras certeras en los momentos de mayor presión. La historia entera de la humanidad es una prueba de que quienes aprenden de manera continua son los que sobreviven, los que progresan, los que lideran. Charles Darwin fue malinterpretado tantas veces, pero lo que realmente descubrió fue que no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor aprende a adaptarse. Y adaptarse es imposible sin aprender. Mira a Thomas Edison, que nunca vio un error como fracaso, sino como aprendizaje. Cada intento fallido era para él una lección que lo acercaba más al resultado. Esa mentalidad de aprendizaje constante le permitía hablar con serenidad de sus errores, porque no los veía como derrotas, sino como descubrimientos. Quien aprende de todo nunca pierde, porque incluso en el error encuentra material para crecer. Henry Ford también lo entendía. No era el ingeniero más brillante de su época, pero era un aprendiz perpetuo. Aprendía de sus mecánicos, de sus competidores, de sus fracasos. Cuando le preguntaban cómo enfrentaba las críticas, respondía con frases que destilaban aprendizaje. Su rapidez mental no era improvisación superficial, era el fruto de años de absorber lecciones y convertirlas en principios. Walt Disney pasó de la quiebra a la gloria no porque nunca fallara, sino porque aprendía de cada fracaso. Cuando perdió a Oswald, creó a Mickey. Cuando los críticos lo ridiculizaron, aprendió a perfeccionar su estilo. Cuando los inversionistas dudaban, aprendió a explicar mejor su visión. Su aprendizaje constante convertía cada derrota en semilla de algo nuevo.
El aprendizaje constante también es lo que da fuerza a la resiliencia. Sin aprendizaje, la resiliencia se convierte en terquedad. Caer y levantarse sin haber aprendido nada es repetir la derrota. Pero cuando aprendes de cada golpe, cada caída te hace más sabio, y cada levantada te hace más fuerte. La falta de aprendizaje es lo que condena a individuos, empresas y civilizaciones. Mira a Kodak, que inventó la cámara digital pero no aprendió a abandonar su modelo de negocio obsoleto. Mira a imperios antiguos que cayeron porque se negaron a aprender de sus enemigos. Mira a personas que se quedan atrapadas en la nostalgia del pasado porque se negaron a aprender de las nuevas realidades. La rigidez mata, el aprendizaje salva. Los grandes líderes siempre fueron grandes aprendices. Abraham Lincoln, autodidacta, leía a los clásicos en las noches a la luz de una vela. Esa disciplina de aprendizaje lo preparó para responder con rapidez en debates políticos que habrían aplastado a alguien con menos preparación. Marco Aurelio, siendo emperador, seguía escribiendo meditaciones para recordarse que aún tenía mucho que aprender. Esa humildad le daba fuerza y claridad en sus palabras. El aprendizaje constante también es lo que mantiene joven a la mente. La ciencia moderna lo confirma, el cerebro es plástico, capaz de generar nuevas conexiones neuronales a cualquier edad. El que aprende todos los días mantiene su mente rápida, mientras que el que se acomoda en lo que ya sabe comienza a volverse lento. Por eso algunos, aunque envejecen, hablan con frescura y lucidez, y otros, aunque jóvenes, hablan con cansancio y rigidez. La diferencia está en si siguen aprendiendo o no. Steve Jobs, después de ser expulsado de Apple, no se derrumbó, aprendió. Aprendió en Pixar, aprendió en Next, aprendió de sus errores. Ese aprendizaje constante lo hizo volver más fuerte y transformar el rumbo de la tecnología. Su capacidad de hablar con visión y rapidez al regresar a Apple provenía de ese aprendizaje que nunca se detuvo. La rapidez mental depende directamente del aprendizaje. Quien lee, quien escucha, quien reflexiona, quien observa, alimenta a su mente con material que puede usar después en segundos. Quien no aprende, aunque hable rápido, repite lo mismo una y otra vez hasta volverse predecible. La inteligencia al hablar no nace de la velocidad de la lengua, nace de la riqueza de la mente, y esa riqueza solo se consigue con aprendizaje constante. El aprendizaje también es humildad. Para aprender, hay que aceptar que no lo sabes todo, que puedes estar equivocado, que los demás pueden enseñarte. El arrogante habla rápido, pero su rapidez es hueca porque no aprende nada nuevo. El humilde escucha, observa, absorbe, y cuando habla, su rapidez sorprende porque está respaldada por un caudal de aprendizaje. La disciplina, el propósito, la resiliencia, la adaptabilidad, todo se alimenta del aprendizaje. Sin aprendizaje, la disciplina se convierte en rutina vacía, el propósito en dogma rígido, la resiliencia en repetición terca, la adaptabilidad en improvisación superficial. Con aprendizaje, todo se renueva, se ajusta, se perfecciona. Por eso, si quieres pensar rápido antes de hablar, comprométete con el aprendizaje constante. Lee todos los días, aunque sea unas páginas. Escucha a quienes piensan diferente. Reflexiona sobre tus errores en lugar de justificarlos. Pregúntate cada noche, ¿qué aprendí hoy que no sabía ayer? Haz de tu vida un taller perpetuo de aprendizaje. La mente que aprende cada día no teme a los cambios, no teme a los fracasos, no teme a las críticas, porque sabe que todo puede convertirse en lección. Y esa confianza convierte al aprendiz en maestro sin que lo busque. La felicidad misma se sostiene en el aprendizaje. Porque aprender constantemente es descubrir que siempre hay algo nuevo por lo cual maravillarse, siempre hay una lección que te transforma, siempre hay un horizonte que te invita a avanzar. Y quien vive aprendiendo nunca se siente viejo, nunca se siente acabado, nunca se siente vacío. El aprendizaje constante es la fuente inagotable de la inteligencia. Y la inteligencia, cuando se expresa con rapidez y claridad, ilumina al mundo. Capítulo 12. La victoria interior, el arte de hablar con inteligencia en un mundo que se desmorona. La vida moderna es un escenario donde las voces se multiplican, donde todos hablan, opinan, gritan, discuten, publican y responden con la velocidad de un rayo,
pero en medio de tanto ruido hay una diferencia esencial entre quienes se confunden en la multitud y quienes logran que su voz se convierta en un faro que ilumina. No es la rapidez superficial. No es la cantidad de palabras, no es la fuerza del volumen, sino la combinación de mente clara, visión interior, propósito firme, disciplina constante, acción valiente, gratitud profunda, adaptabilidad flexible, resiliencia indestructible y aprendizaje perpetuo, porque solo cuando todas esas fuerzas se unen en una misma persona, esa persona adquiere la capacidad de pensar rápido, hablar con inteligencia y transformar su entorno, aun en medio del caos. Ser capaz de pensar rápido antes de hablar no significa llenar el aire con frases ingeniosas ni ganar discusiones con réplicas mordaces, significa tener el dominio interior para que cada palabra que sale de tu boca tenga peso, dirección y sentido, significa que en el instante en que la vida te exige una respuesta, tu mente no se bloquea en el miedo ni se pierde en la ira, sino que recorre en segundos el camino que ya entrenó en años de disciplina, aprendizaje y reflexión, y en ese instante tu voz no es un reflejo impulsivo, es un acto consciente de liderazgo. Mira hacia la historia y verás que todos los que recordamos como voces que marcaron épocas compartían este secreto. Abraham Lincoln no improvisaba vacío, hablaba desde una claridad mental construida en la soledad y desde un propósito que lo consumía. Winston Churchill no respondía rápido porque fuera ingenioso de nacimiento, respondía rápido porque había disciplinado su mente y porque tenía una visión inquebrantable de su nación libre. Walt Disney convencía no porque adornara con retórica, sino porque su adaptabilidad le permitía hablar diferente con artistas, inversionistas o familias, sin dejar de transmitir la misma fe en sus sueños. Thomas Edison podía explicar fracasos como descubrimientos porque había aprendido a ver en cada caída una oportunidad, y esa resiliencia convertía su voz en una lección viva. Henry Ford respondía a las críticas con frases inolvidables porque había aprendido de cada error, y su propósito era más grande que el ridículo que enfrentaba. Todos ellos fueron diferentes, pero todos compartían algo: su palabra tenía poder porque su interior estaba conquistado. Esa es la verdad que muchos olvidan: hablar con inteligencia no es cuestión de técnica, es cuestión de victoria interior. Si eres esclavo de tus emociones, tus palabras serán cadenas. Si eres esclavo de tu ego, tus palabras serán armas de destrucción. Si eres esclavo de tu ignorancia, tus palabras serán ruido vacío. Pero si conquistas tu mente, si cultivas disciplina, si aprendes cada día, si agradeces incluso en la dificultad, si te adaptas a cada cambio sin traicionar tu esencia, si te levantas después de cada golpe más fuerte que antes, entonces tus palabras serán semillas que germinan, faros que guían, espadas que abren caminos, puentes que unen orillas. El mundo de hoy necesita más que nunca voces así. Voces que no repitan consignas, voces que no griten sin pensar, voces que no reaccionen como ecos de la rabia, sino voces que piensen rápido con inteligencia, que respondan con calma en la tormenta, que hablen con propósito en la confusión, que se adapten en la crisis sin perder la esencia, que se levanten en la derrota y hablen con fuerza renovada, que sigan aprendiendo cuando otros ya se rindieron. Y no importa quién seas ni de dónde vengas. No importa si naciste en la riqueza o en la pobreza, si tu camino ha estado lleno de éxitos o de fracasos. La capacidad de conquistar tu interior está al alcance de todos. No es privilegio de genios, no es privilegio de líderes, no es privilegio de visionarios. Es un camino humano, y quien decide recorrerlo encuentra que su voz, aunque haya sido débil, se convierte en poderosa, que sus respuestas, aunque antes eran confusas, se vuelven claras, que su mente, aunque antes se bloqueaba, se vuelve ágil, que sus palabras, aunque antes se olvidaban, ahora permanecen. Porque la rapidez mental y la inteligencia verbal no se improvisan en el momento de la batalla, se entrenan en los años de preparación silenciosa. Se entrenan leyendo cuando otros se distraen, escribiendo cuando otros se quejan, reflexionando cuando otros huyen del silencio, agradeciendo cuando otros maldicen, aprendiendo cuando otros se repiten, levantándose cuando otros se rinden, adaptándose cuando otros se quiebran. Ese entrenamiento invisible es el que en el instante decisivo te da la victoria. Y cuando llegue ese instante, porque siempre llega, cuando la vida te ponga frente a un desafío, frente a una crítica, frente a una oportunidad, frente a un escenario donde todos callan y esperan que alguien hable, allí se verá si tu interior está conquistado.
Allí, en esos segundos donde no hay tiempo de preparar un discurso, tu rapidez mental y tu inteligencia verbal serán el fruto de lo que has cultivado durante años. Allí tu voz puede encender esperanza, puede calmar tormentas, puede abrir horizontes, puede inspirar movimientos. Allí comprenderás que no estabas entrenando solo para ti, estabas entrenando para ser voz en medio del ruido. Y ese es el verdadero arte de hablar con inteligencia en un mundo que se desmorona, no buscar brillar con ingenio superficial, sino ser faro de verdad, de coherencia, de propósito, de disciplina, de gratitud, de adaptabilidad, de resiliencia y de aprendizaje constante. Porque cuando todo lo externo se derrumba, la victoria interior permanece, y esa victoria interior se escucha en tu voz. Quien conquista su interior conquista sus palabras. Y quien conquista sus palabras conquista su destino.